Buenas tardes a todos, a todas, a todes, a este ciclo de encuentros de talleres zapatistas, al que llamamos desde nuestros territorios y a nuestro modo volver la mirada hacia el zapatismo. Así que le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos hoy en este encuentro. Como ustedes sabrán, es un ciclo de 4 talleres. Hace 15 días atrás estuvimos compartiendo el primer encuentro que se llamó Clandestinidad. Nos estuvo acompañando Gustavo Estevas desde México y realmente fue un encuentro muy, muy grato para todas y todos. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir este segundo encuentro, al que llamamos Fuego, y que nos van a estar acompañando la gente del FRAIBA, que es el Centro de Derechos Humanos, ubicado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. La idea es que en el encuentro de hoy podamos compartir todo lo que fue el periodo del 94 hasta la conformación de los Caracoles. Es un periodo bastante grande y donde sucedieron cosas muy importantes dentro de lo que fue el movimiento zapatista, así que estamos muy felices de poder compartir este espacio con compas del FRAIBA. Les pedimos por una moción de orden que silenciemos los micrófonos, así le damos la palabra a los compañeros y compañeras que nos están acompañando desde México, desde San Cristóbal. Le vamos a dar la palabra primero a Ann y luego a Rubén Moreno y a Jorge Santiago que nos van a estar acompañando. Pero bueno, ahora le damos la palabra a Ann, que es coordinadora del FRAIBA y que nos va a estar comentando un poco de qué se tratan las BRICOS y cuál es la función tan importante que cumple el Centro de Derechos Humanos allá en San Cristóbal de las Casas. Adelante, Ann. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches ya en Argentina, supongo. Pues muchas gracias por la invitación desde las 2 redes de solidaridad de Argentina. Y pues sí, hoy aquí les vamos a compartir un poco las experiencias que ha tenido el FRAIBA y pues las experiencias que se vivió en Chiapas a partir del momento del levantamiento zapatista aquí en Chiapas. Lo van a compartir, como ya dijiste, Jorge y Rubén. Yo nada más iba a dar una mini introducción al proyecto de las Brigadas Civiles de Observación, que desde las redes de solidaridad de Chiapas en Buenos Aires y en Rosario ustedes lo conocen, pero quizás no todos, que participan en este taller. Cuando hubo levantamiento aquí en Chiapas, empezó como lo que llamamos el conflicto armado interno, que causó muchas violaciones de derechos humanos en todo Chiapas. A la vez también el movimiento zapatista llamó a la solidaridad internacional y nacional y vinieron como mucha gente aquí a Chiapas a apoyar esta lucha de alguna manera. Y entonces nació en el año 95 la idea de juntar estos dos hechos, ¿no? La presencia de mucha gente internacional que sí estaban buscando cómo aportar en esta lucha que a mucha gente a nivel mundial les inspiró, y la problemática que sí seguían las graves violaciones de derechos humanos en el campo de Chiapas. Entonces, nació la idea de mandar la gente que llegaron acá también buscar comunicación con el FRAIBA como Centro de Derechos Humanos, de mandar a esta gente a las comunidades que están allí, los ojos del mundo, ¿no? Para observar, porque para la gente que trabajaban aquí en el FRAIBA no era posible de estar en todo Chiapas al mismo tiempo para documentar los hechos. Y pues hasta hoy sigue esta idea y este proyecto de las BRICO, como nosotros lo llamamos, las Brigadas Civiles de Observación. Al principio se llamaban Brigadas Civiles de la Paz, y funciona bajo como 3 principios grandes, ¿no? El primero es la disuasión, porque por el simple hecho de la presencia de gente extranjera de la comunidad en las comunidades, bajaron muchas agresiones porque a muchos actores les importa cómo están vistos desde fuera, no pueden dejar permitir que haya una documentación, una foto o un testimonio de fuera de comunidad que diga, pues lo vimos como esta persona estaba cometiendo crimen. Entonces,
por la simple presencia en muchas ocasiones bajaron ya las agresiones, pero no siempre, y ahí está el segundo principio, que es la documentación, que por la presencia continua en las comunidades de grupitos de entre 2 hasta 10 personas, a veces más, documentaron lo que vieron, ¿no? Documentaron allí las agresiones del ejército o de otros actores. Y esa documentación nos sirve como Centro de Derechos Humanos para denunciar estas agresiones. Y el tercer principio de los ricos es pues la solidaridad, ¿no? Del aprender mutuo, en el convivir en comunidad, tanto para la gente que llegan desde fuera de estas comunidades chiapamecas, tanto para las mismas comunidades. El intercambio, el intercambiar recetas de Argentina, o de otros países, pero también como visiones hacia el mundo, idiomas, aprendizajes, y por muchos y muchas también valió mucho esto del aprender de la resistencia, ¿no? Entonces, yo creo que pues ustedes mismos que son miembros de las redes de solidaridad con Chiapas en Argentina, muchos han tenido esa experiencia. Y pues nada más les queremos también desde el Fraiba invitar a las y los que participan en este taller. Si están interesados en participar en el proyecto del RICO, pues se comunican pues, con ustedes para ver posibilidades. Cuando haya otra vez las posibilidades de volver aquí y viajar, porque todos estamos metidos con esta pandemia, pero pues sí, es de pasarles la invitación de que aquí están bienvenidos y nuevas y nuevos observadores y observadoras. Ojalá el año que viene, en algún momento, lo vamos a comunicar cuando reabrimos los campamentos de observación y ya. Eso nada más, como dar una chiquita introducción al proyecto de las Brigadas Civiles de Observación, que es solo una parte del trabajo del Fraiba como Centro de Derechos Humanos, pero eso es lo más conocido, yo creo que justo para la gente que buscan apoyar en la solidaridad. Gracias, Ann. Gracias. Sí, la tarea que realiza el Fraiba sin duda es importantísima y en ese sentido también recordarles a las personas que se están sumando por primera vez que estos encuentros están organizados por la Red de Solidaridad con Chiapas, tanto de Rosario como de Buenos Aires, y somos quienes acompañamos de alguna manera en los talleres y la previa a poder participar de estas brigadas ahí en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Como vos decías, ojalá que pronto podamos volver a participar de las brigadas y tengamos la oportunidad de reencontrarnos. Quiero contarles brevemente al resto de las personas que nos acompañan cómo va a ser el encuentro de hoy. Le vamos a dar la palabra a los compañeros que están aquí en México acompañándonos. Hablaremos un poquito menos de una hora y después vamos a tener la oportunidad de ver un pequeño videíto sobre las brigadas, que es lo que estuvo contando recién Ann. Y ahí sí, Lili, Iván e Irina van a dar pie a las preguntas que ustedes vayan haciendo en el chat durante el tiempo que los compañeros y compañeras estén aquí conversando con nosotros. Así que si tienen preguntas las pueden hacer, se van a ir recopilando y después al final tenemos un espacio para intercambiar con los compañeros. Así que bueno, ahora sí, le quiero dar la palabra al compañero Jorge Santiago. Él es socio de la Comisión de Reconciliación Comunitaria, miembro del Consejo Directivo del Centro de Derechos Humanos de Fraiba y miembro del Consejo Consultivo de FOCA. Luego estará hablando el compañero Rubén Moreno, que es defensor de derechos humanos y coordinador del área de sistematización e incidencia del Fraiba. Así que bueno, le damos la palabra al compañero Jorge. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, pues agradecer la invitación a participar en esta brigada, ¿verdad?, de información, de conciencia. Y también decirles que pues mi manera de entender el programa de ustedes ha sido un poco difícil, ¿verdad?, porque es muy amplio y tiene muchos aspectos, ¿verdad?, y cada aspecto es una historia muy larga, ¿verdad? Entonces yo he tenido como la búsqueda de por dónde hacer un recuento, ¿verdad?, de este proceso.
Y este recuento pues va a ser un poco desde mi testimonio, ¿verdad? Porque yo he estado acá en esta región de Chiapas, soy de Chiapas también, y vinculado al proceso de construcción del movimiento zapatista desde sus orígenes, ¿verdad? Desde antes del 94, desde el 83, cuando se fundó, porque mi trabajo estaba muy vinculado a las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas. Entonces, no sé si me están escuchando, ¿sí? ¿Sí? Perdón, es que como no veía bien, pero voy a seguir sin estar atento a si me escuchan o no, porque siempre es difícil, ¿verdad? Y les decía esto, ¿verdad? De que mi manera de enfocar el programa es más como un testimonio de la participación del proceso, en el proceso, por la presencia acá en Chiapas desde antes, ¿verdad? Desde 1969 he estado trabajando acá, vinculado a las comunidades en las zonas diferentes donde está el ZLN. Entonces, para mí es muy importante darles un testimonio desde la emoción, ¿verdad? ¿Qué significó para nosotros o para el mundo el surgimiento del ZLN? El ZLN como proceso, ¿verdad? Es muy importante el surgimiento, es decir, el 1 de enero de 1994, aparece como una posibilidad y una esperanza, porque los pueblos, ¿verdad?, están dentro de una situación de alguna manera desamparo y también sometidos a controles y a programas, a gobiernos que están de alguna manera muy claros en el sentido de su dominación. El contexto de Chiapas es siempre un contexto de dominación, de represión, y también porque el gobierno pues tiene proyectos, específicamente el proyecto del Tratado de Libre Comercio, el que en este gobierno se ve como el destino de los pueblos, ¿verdad? Que es el destino de ser parte de un sistema y de ser parte de la mano de obra de este sistema, ¿verdad? Y también de los intereses nacionales e internacionales que están presentes en función de los recursos estratégicos que hay en nuestro estado. Es un estado muy importante, Chiapas, por sus recursos, por la biodiversidad, por el agua, por la cuestión de las plantas, por la cuestión también de los minerales y sobre todo las posibilidades que hay para incrementar el desarrollo de la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues, diríamos que el sometimiento a lo que estaba presente en Chiapas era que el destino de los pueblos era así, ¿verdad? Servir al sistema y estar controlados por la represión y por la militarización. Entonces, el surgimiento del EZ es un surgimiento muy importante porque viene a mostrar la capacidad que tienen los pueblos de levantarse y de surgir con su propia dinámica y su propia propuesta. Pero este surgimiento es posible porque hay una preparación y una preparación larga, ¿verdad? Que es la preparación en la clandestinidad de la que ya hablaron y que significó una formación política, que significó un entendimiento de la situación y un análisis de las condiciones en las cuales se estaba viviendo y también vinculados a la experiencia de Centroamérica, ¿verdad? De movimientos, los procesos revolucionarios en Centroamérica que de alguna manera incentivaban también la necesidad de una respuesta desde los pueblos en Chiapas. Entonces, las organizaciones de las comunidades, de los campesinos, le daban la posibilidad de decir, hay caminos, pero estos caminos se cierran. ¿Por qué? Porque hay represión. Entonces, el
la opción de la lucha armada era una opción que llegaba al límite, ¿verdad? Es decir, la única posibilidad para que el gobierno escuche las demandas de los pueblos es el levantamiento armado y la preparación para este levantamiento. Y entonces la clandestinidad sirvió para fortalecer estas demandas y para fortalecer también la preparación. Entonces, al surgir el EZLN, se da la posibilidad de mostrar que es posible que los pueblos tengan una capacidad organizativa amplia, porque para todo el mundo fue una sorpresa encontrar que los pueblos pueden tomar los centros, ¿verdad?, urbanos y controlar la situación durante unos días, ¿verdad?, y que muestran su demanda. Y precisamente la primera declaración de la Selva Lacandona pues es mostrar que el gobierno ha mantenido un sistema de dominación y que esto es producto de 500 años, ¿verdad? No solamente de un gobierno, sino de un sistema, y que este sistema de alguna manera se repite, y que la voz de los pueblos, algún día basta, ¿verdad?, implica de alguna manera una concepción también de la energía y fortaleza de los pueblos, ¿verdad?, su conciencia, y una conciencia de organizativa propia que se mostró, diríamos, desde el principio, que existía la organización de los pueblos. Y esta organización que se basa precisamente en la conciencia del pueblo, pero también en sus raíces históricas, en las rebeldías históricas, porque son rebeldías, ¿verdad?, son procesos de rebeldía acumulados en el cual surge, diríamos, la posibilidad de que los pueblos tengan una conciencia y una dignidad y se puedan enfrentar al sistema porque tienen esta concepción de sí mismos. Y también de ahí nace también la posibilidad de enfrentar de alguna manera a los dueños del poder. Y en ese sentido empieza una dinámica de poder colocarse frente al poder de una manera, diríamos, frente a frente, porque es como perder el miedo, perder la idea de que el patrón tiene el poder, de que el patrón puede dominar, sino que el patrón puede ser dominado y puede ser colocado en una desventaja porque los pueblos se pueden movilizar de una manera estratégica también. Entonces no es solamente que un levantamiento de los pueblos, sino es un levantamiento estratégico, porque va por medio, ¿verdad? Se va creando la idea de que es en función de una propuesta de movilización, de crear relaciones y de movilizar no solamente a los pueblos indígenas, sino a todo el país y ir hacia la conquista, diríamos, de todas las estructuras del país y establecerse con una dinámica de gobierno. Es decir, desde el principio está el hecho de que no se trata de demandas puramente, diríamos, sociales o de satisfacer, diríamos, algo que podríamos decir como los anhelos permanentes de los pueblos de educación, de salud, de habitación, de trabajo, de tierra, sino de construir la posibilidad de una sociedad donde haya respeto a la identidad de los pueblos, a la cultura y a su historia, y también al reconocer diríamos, el hecho de que son los pueblos originarios los que tienen esta capacidad de regirse porque son dueños de esta tierra, porque tienen una relación con la tierra y son productores. Y en ese sentido hay muchas definiciones de esta identidad de los pueblos indígenas. El actor principal, ¿verdad?, de que el EZ de alguna manera establece y lo reafirma y se va hacia la conquista de esto, es que las raíces históricas de una lucha de los pueblos está basada en su historia y en sus raíces culturales, y que somos
parte de una ancestralidad, ¿verdad? Somos parte de una gran ancestralidad que viene desde sus, diríamos, sus orígenes, en el sentido de que somos antes inclusive de la conquista, y que esto de alguna manera nos da la posibilidad de permanecer y de tener derechos sobre la tierra y derechos sobre la organización. Y ahí va surgiendo la idea de la autodeterminación de los pueblos, la idea de la autonomía de los pueblos, la idea de la exigencia de un respeto a la identidad, y también de entender que la constitución del país tiene que basarse en el respeto a las identidades de los pueblos, y esta identidad histórica descubre la presencia de los pueblos indígenas, ¿no?, en México, en el mundo también, y le da esta dinámica, ¿verdad? Le da esta posibilidad. De tal manera que el Estado, su respuesta, ¿verdad?, del Estado no es una respuesta, diríamos, sencilla, en el sentido de que ante la declaración de guerra, el Estado responde con una guerra, responde con una invasión, responde con una militarización, y responde también con una voluntad de guerra, en el sentido de que desde el principio se acusa a los indígenas y al EZLN como que fueran una acción militar externa a los intereses de los pueblos, y como que los pueblos mismos fueran engañados, de tal manera que niega la legitimidad del levantamiento y la legitimidad de las demandas, y de todas maneras se establece como una dinámica de poder, y esta dinámica de poder hace que se establezca como principio de solución el principio de la guerra. Hay una confrontación, hay una búsqueda de eliminar a la organización del EZLN e eliminar todo lo que podría ser el surgimiento de la conciencia de rebeldía y revolucionaria que va surgiendo a partir del movimiento de los DZ. Se vinculan muchos movimientos históricos de Chiapas, de tal manera que se forman las distintas organizaciones, y esta conciencia también se comunica a las personas que no son los pueblos indígenas, pero que entienden que hay una causa justa. Diríamos que recoge el EZLN también los anhelos de las causas justas, y también la dinámica que ha venido durante muchos años antes de la construcción de la necesidad de la defensa de los derechos de los pueblos frente a la imposición, y frente sobre todo a la negación de su derecho a la propiedad, en el sentido del cambio que el gobierno de Salinas había establecido del artículo 27 constitucional que rige la propiedad social de las tierras, y que viene allá a la búsqueda de la privatización. Entonces, esta cuestión resurge, ¿verdad?, no solo a los pueblos indígenas, sino a los pueblos campesinos y los movimientos sociales, y se vincula todo este proceso de una movilización más amplia, social, política, de tal manera que diríamos que es algo que un legado, ¿verdad?, un legado histórico, en el sentido de que todo lo que pudo surgir en el 94 era algo que todavía no deja de existir, porque se comunica de generación en generación de la posibilidad de estar frente a frente al sistema, no solo como el sistema en el sentido de estructura política, sino en el sentido de sistema de violencia, sistema de guerra, sistema de poder militar y diríamos paramilitar, de tal manera que el EZLN lo que ha logrado durante muchos años de construir es una estrategia de cómo saltar la contrainsurgencia, una estrategia de
para mantener la posibilidad de la autonomía y también la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos, del autogobierno y del trabajo organizado colectivo que permite la construcción de una fortaleza que da el ejemplo de lo que es posible hacer como gobiernos alternativos o como sociedad en su conjunto. Esta dinámica de que permite al EZLN estratégicamente mantenerse frente a la violencia y negar que el camino sea la guerra, sino no a la guerra. Decir no a la guerra quiere decir que hay caminos transformadores posibles, que esto depende de un trabajo organizado y que esto se va a hacer permanente a través de ensayos diferentes, como ensayos en la justicia, ensayos en la participación, ensayos en el sentido de la producción, del intercambio, de la defensa del territorio, de la distribución equitativa de los bienes, de la posibilidad de la participación de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los ancianos, de estructuras colectivas donde no solamente no se ve al individuo, sino al pueblo como colectivo. Y también se ve como algo que tiene que ir creciendo de tal manera que ahora, después de muchos años, haya generaciones de pueblos que ya no tienen la experiencia anterior de la finca, ¿verdad? De la estructura de dominación, del patrón, del sometimiento, sino que son generaciones que han nacido dentro de este sentido de libertad. Esto ha sido acompañado, ¿verdad?, por muchos procesos, y este acompañamiento ha venido muy vinculado a la búsqueda también de la paz, a la búsqueda de la justicia y a la búsqueda de mecanismos en los cuales se pueda decir que se va a terminar la guerra. Pero esta guerra no termina porque los estados han mantenido su posición desde el inicio, ¿verdad? Lo que Cedillo hizo de establecer como dinámica de confrontación con el EZ fue de crear una simulación de diálogo para avanzar en su estrategia de guerra. Esta dinámica de la simulación ha sido mantenida por muchos años y de alguna manera lo que ha logrado es demostrar la mentira de los estados, la mentira de los gobiernos frente a lo que sería una luminosidad. La luminosidad de los pueblos indígenas demostrada por la acción del EZLN es algo que permite, ¿verdad?, encontrar, diríamos, que hay caminos, y como decían los mismos zapatistas en voz del comandante insurgente Marcos, somos caminantes, somos el camino. Y también en otra de las grandes, diríamos, frases luminosas del EZLN era esto: somos dueños de la noche. Es decir, sabemos y conocemos los caminos porque somos parte de esta oscuridad, y en esa oscuridad hemos crecido, y por eso tenemos la posibilidad de mantener la dinámica de las relaciones aún frente a la represión, aún frente a la contrainsurgencia, aún frente a la negación de la existencia, ¿no? Y aún frente a la muerte, ¿verdad? Porque somos sobrevivientes de un sistema que busca la muerte. Entonces, el sistema de la vida es la propuesta fundamental del EZ, y en ese sentido es lo que yo veo, ¿verdad?, que lo que se celebra en el proceso de la construcción del EZLN son las posibilidades de vida organizada, de vida colectiva, pero no es solo para los pueblos indígenas, sino para una sociedad abierta donde haya participación y conciencia de muchos, y que transforme las relaciones de poder, las relaciones de dominación. Entonces, esto pues en el principio, ¿verdad?, ha sido como un movimiento muy fuerte, ¿verdad?, porque
yo estaba pensando cómo después de un tiempo me doy cuenta de lo rico y de lo grandioso de este momento histórico, porque ahora vivimos con situaciones diferentes y como que se anhela también de que existiera todo ese proceso anterior, porque el riesgo y la aventura y la entrega de muchas personas hizo posible que surgiera así como esta ventana abierta para ver el futuro, ver el horizonte y ver, como dice el himno zapatista, ya se mira el horizonte, ¿verdad? Ya se ve lo que es posible hacer y que esto mantiene, diríamos, la energía de los pueblos, la energía de jóvenes, nuevas generaciones que no vivieron el pasado, pero que han sido, diríamos, herederas de esta posibilidad. Entonces voy a dejar hasta acá porque el tiempo se queda así pues terminado, pero muchas gracias. Gracias, Jorge. Le damos la palabra entonces al compañero Rubén Moreno. Muchas gracias, Jorge, por lo que compartiste. Muy bien. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros que nos están escuchando. Yo traté de hacer unas laminitas para, pues, también tratar de organizar mi tiempo. Si lo compartimos, por favor. Entonces, la idea bueno, ya escuchamos del compañero Jorge Santiago que nos ha, pues, comunicado toda la situación de lucha, de organización, de resistencia, de lucha por la autonomía también de los pueblos, específicamente de la lucha del EZLN, ¿verdad? Y en todo ese sentido, también ha traído, ¿verdad?, bastante, como ya lo mencionó, bastante represión hacia los pueblos que se están organizando, que están luchando por esos derechos, ¿no? Entonces, justo esta presentación le puse el plan de campaña Chiapas 94, ¿no? ¿Por qué plan de campaña Chiapas 94? Este plan de campaña Chiapas 94, con el paso del tiempo, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta que es un plan que utilizó el Estado mexicano a través del ejército para reprimir, para hostigar, para, como dice justo una de las frases también, quitarle agua al pez dentro de este manual, ¿no? Entonces, quitarle el agua al pez para que se muera. Eso es lo que quería hacer el Estado mexicano para acabar a la lucha zapatista. Sin embargo, lo que el Estado mexicano no previó, no identificó, pues es que realmente la lucha de los pueblos pues está muy arraigada pues al pueblo, a las propias comunidades, ¿no? Entonces, es por eso que se ha como fortalecido cada día más la lucha de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos que el levantamiento armado zapatista se inició el 1 de enero del 94, en una siguiente lámina que hemos puesto, hice una serie de algunas violaciones graves a derechos humanos que se ha cometido aquí en nuestro estado de Chiapas. Por ejemplo, al inicio de la guerra contra el EZLN, ¿verdad?, se dieron graves violaciones a derechos humanos, y justo el 3 de enero del 94, pues bueno, se llevó a cabo una masacre allá en el municipio de Ocosingo, justo en el mercado municipal, dentro del mercado, también dentro del hospital del municipio de Ocosingo, ¿verdad? Y ahí se ve claro con la documentación que tiene el FRAIBA para decir que esas personas eran civiles que estaban en ese lugar. Y entonces el Estado se fue no solo contra el EZLN, sino también con quien estuviera enfrente, ¿no?
Eso es uno. También tenemos otro que el 7 de enero, justo ese ya es de todos, también de todos, estamos todos enterados de que allá en el Ejido Morelia, en el Caracol de Morelia, también se celebra esta situación de conmemoración, porque el día 7 de enero del 94 entró el ejército en el Ejido Morelia, juntó a las personas, a los hombres principalmente, los puso en la cancha de básquetbol, y de ahí, acompañado el ejército con personas de la propia comunidad, señalaban a quienes eran los que estaban dentro del EZLN. Entonces, el ejército tomó a 3 hermanos zapatistas, se los llevó, y bueno, casi un mes después se encontraron los cuerpos en la montaña de los 3 compañeros, ¿no? Entonces, esto es muy grave. Después, el 4 ya de junio también del 94, igual en la misma región de Ocosingo, de Altamirano, que es donde se da el teatro de operaciones de este plan de campaña Chiapas 94 también, se van en contra de las mujeres, ¿verdad? Ahí en una comunidad que se llama, bueno, cerca de una comunidad que se llama Ejido Jalisco, bueno, venían unas compañeras ahí también, y en esta despliegue militar se ubican retenes militares, y en uno de esos retenes militares detienen a compañeras en ese momento zapatistas, ¿verdad? Las detienen, las intimidan, incluso las violan, las torturan, ¿no? Es como un mensaje que también está dando el ejército hacia la población. Este caso también es de todos conocido, porque incluso hay recomendación por parte de la Comisión Interamericana en este marco del contexto del conflicto armado. También, bueno, ya sabemos que el 9 de febrero del 95, ya nos lo comentó también Jorge, que se inaugura una etapa militar, ¿verdad?, de militarización, que se llama la ofensiva de Cerrillo. En ese momento, al igual que también en el 1 de enero del 94, fue un despliegue bastante grande de militares hacia Chiapas, ¿verdad?, con la única intención, pues, de acabar con la lucha zapatista, ¿no? Entonces, eso pasó. El teatro de operaciones también continúa en Altamirano. Tenemos que el 20 de febrero del 95 se da una incursión militar en el Ejido La Grandeza, ¿verdad? Y ahí uno de los compañeros zapatistas, pues, es ejecutado extrajudicialmente, ¿no? Ahí la defensa del Estado dijo que fue un enfrentamiento. Sin embargo, en días antes también por esa región, las comunidades de la región estaban desplazándose de manera forzada porque era una fuerte presencia del ejército, y además en otras comunidades también el ejército había entrado, se había llevado a personas y estaba incluso con quemas de casa, ¿no? Entonces, por eso la gente tenía que refugiarse en las comunidades, ¿no? También continúa otra vez, ¿no? En junio del 98, bueno, antes, el 22 de diciembre del 97, ya como la violencia más alta, ¿verdad?, se da la masacre de Acteal en ese año, el 22 de diciembre del 97, en donde 45 personas indígenas, más 4 que todavía no habían nacido, fueron ejecutadas, y ahí por un grupo de paramilitares fuertemente armados que entraron a la comunidad, al campamento de desplazados Los Naranjos, y que ahí ejecutaron a las 45 personas, ¿no? Entonces, este es el momento también. Y bueno, justo después también comienza otra vez, no solo de la acción militar, sino también acompañados por la acción
de la Policía de Seguridad Pública, ¿verdad? El desmantelamiento de los municipios autónomos, ¿no? Entonces se da Taniperla, se da en otros municipios también el desmantelamiento porque eran lugares en donde se decía que estaban fuera del Estado de Derecho, ¿no? Sin embargo, eran lugares en donde, como ya dijo Jorge, pues es el lugar en donde se estaba proponiendo pues las acciones de autonomía, de libre determinación, y que posteriormente pues son los municipios autónomos, ¿no? Entonces, eso dentro de ese marco, bueno, después, años después, esta misma situación, por ejemplo, después de la masacre de Acteal, en ese mismo, con esos mismos elementos, grupos civiles, grupos armados, fuertemente armados, acompañados también por la policía, ¿verdad? Salta hasta el 2006 otra masacre en Ocosingo, que esta masacre le conocemos nosotros como Viejo Velasco, ¿no? Entonces, parece que no termina porque igual recientemente también hay acciones de grupos armados que están intimidando, que están amenazando a las comunidades y que pareciera que esta situación no termina, ¿verdad? Entonces, desde el FRAIBA, nosotros con el apoyo, con la documentación de las brigadas de observación, ¿verdad? Pues hemos, también con el acompañamiento de otros actores, pero principalmente de las brigadas, pues por eso es que nosotros tenemos la documentación. Por ejemplo, este mapa que le estamos presentando ahora justo es del municipio de Tila, en donde en esa región, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, tenemos registrados 122 casos, 37 desapariciones y 85 ejecuciones. Y estas ejecuciones, desapariciones fueron hechas principalmente por el Grupo Paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia entre el 95, entre el 2000, ¿no? Entonces, ahí están varias comunidades en donde aún, al igual que en Acteal y al igual que en otros lugares en donde, a pesar de que el ejército estaba a 200 metros, ¿verdad? El ejército, la policía decía que no pasaba nada, que no había violencia. Sin embargo, nosotros teníamos el registro, teníamos la documentación de las brigadas de observación en donde nos reportaban todas las acciones militares. En esta otra también del desplazamiento forzado, de las comunidades en donde es que estaban, en donde están ubicadas las comunidades, cuántos desplazados estaban llevando a cabo, ¿verdad? Y que ahora recientemente también hay un proceso bastante fuerte de la reivindicación de la memoria, de la lucha por la memoria, por la justicia, en donde grupos de desplazados también vuelven otra vez a reorganizarse, ¿no? Como un resumen también, bueno, puedo decir que este plan de campaña Chiapas 94 es un plan de campaña que está filtrado, no es un documento como que tenga un sello, es cierto, no tiene un sello. Sin embargo, es un documento que está filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional y que establece muy claramente cuáles van a ser las estrategias para la ofensiva en contra del EZLN. Por ejemplo, ahí puse un pequeño resumen, ¿verdad? Bueno, que en el caso de la zona norte, entre el 95 y 2000, tenemos este registro de 122 casos, ¿verdad? Solo 8 de esos 122 casos logramos presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que desde ahí el Estado sea señalado violador de derechos humanos, ¿verdad? Y se reconozca una responsabilidad que tiene por haber cometido esta sistemática violación a derechos humanos, ¿no? Y ahí teníamos registrados aproximadamente 4,000 personas en desplazamiento forzado. En la zona altos también, con la acción de grupos armados, de grupos paramilitares, también se registraron 62 muertos, muchos heridos. Teníamos también el registro de más de 6,000 personas que fueron desplazadas de manera forzada. El ejemplo es Acteal,
en donde en el campamento estaban refugiadas personas que venían huyendo de la situación de violencia provocada por los paramilitares. Un ejemplo claro que tenemos en Acteal es que justo ahora en el 2009 apenas, con el apoyo de otras organizaciones a nivel internacional, se logró la desclasificación de archivos allá en el Pentágono en Estados Unidos, ¿no? Y esos archivos señalan que el ejército utilizaba a jóvenes que hablaban la lengua, que conocían la cultura, ¿verdad? Y que los estaban preparando de comunidad en comunidad para prepararlos y que formaran parte de los grupos paramilitares para que ellos fueran y hicieran la violencia. Y así el ejército se lavara las manos y dijera es conflicto entre comunidades, ¿no? Hice una fotografía específica del título del Plan de Campaña Chiapas 94. El documento menciona que se llama Plan de Campaña Chiapas 94, que algunas unidades van a estar en Villaflores, en Tenosique, en Tuxtla Gutiérrez, en Margarita, en Tapachula, ¿verdad? Y ahí están las coordenadas de dónde es que se van a establecer. Justo en estos lugares es donde realmente se incrementó las violaciones a derechos humanos, como lo vamos a ver ahora. Quise también poner esta fotografía y también tomar esta otra foto del objetivo que dice el Plan de Campaña Chiapas 94, que dice que el objetivo político, ¿verdad?, es alcanzar la paz, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a alcanzar la paz con esa militarización, con esas graves violaciones a derechos humanos, ¿verdad?, que se cometió? Y otro dice el objetivo estratégico operacional, ¿verdad? Y aquí es específico. El objetivo es destruir al ZLN, acabar con la lucha de los pueblos, de la población civil, y lograr que toda esta población civil no tenga ningún apoyo hacia el ZLN, ¿no? Y además el objetivo de operaciones, dice, es destruir, desarticular la estructura política del ZLN. Eso menciona textualmente el documento. Nosotros consideramos de muy alto valor, bueno, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado negó, siempre ha estado con un negacionismo de toda esta violencia que se ha vivido, ¿verdad? Ante la Comisión Interamericana dice que no existe, además es un documento que no tiene firma, no está sellado, ¿verdad? Y que casi el Fraiba lo inventó, ¿no? Sin embargo, al leer este documento nos damos cuenta justo en el artículo, en el apartado R que menciona ahí, que dice organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros a los ganaderos, a los pequeños propietarios, a los individuos con alto sentido patriótico, ¿verdad?, que ellos van a ser empleados a órdenes para el apoyo de las operaciones del ejército. Y este punto es muy importante para nosotros, ¿verdad?, porque justo aquí es donde se desarrolla la acción paramilitar que se gestó en Chiapas desde 94, 95, 96, y que se tuvieron todos esos saldos de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Aquí hay otro punto muy importante que menciona el plan, ¿verdad? Que es básicamente que el Plan de Campaña Chiapas 94 menciona que el ejército va a estar en coordinación con el Ejecutivo, el gobierno del Estado, ¿verdad? Y para eso van a crear un plan de desarrollo, ¿verdad? Y en ese plan de desarrollo van a meter todos los programas para llevar a las comunidades, ¿verdad? Entonces, y eso vemos muy claro la contrainsurgencia ahora, que todavía lo seguimos viviendo, es muy
activo todo, de los programas que se están llevando a cabo en las comunidades, ¿verdad? ¿Para qué? Para desarticular cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante, ¿verdad? Porque el plan todavía pensamos que es vigente, ¿no? Este plan refiere muy concretamente cuál va a ser la ubicación de todas las zonas militares, ¿verdad? Que va a estar ubicado el ejército a través de sus bases militares, de sus retenes militares, y ahí está ubicado perfectamente cuáles son los lugares, ¿no? En la otra lámina, justo en esos lugares donde se dan graves violaciones de derechos humanos, donde están ubicados los pueblos, las comunidades zapatistas, los municipios autónomos, las juntas de buen gobierno, ¿verdad? Y entonces, por eso es que a pesar de que el ejército está a la vuelta de la esquina en esos momentos, las violaciones se seguían cometiendo a la orden del día, ¿no? Entonces, también en su intento de investigar el Estado mexicano la creación de grupos armados, ¿verdad? Creó una unidad especial para la investigación de grupos armados, ¿no? Y entonces ahí ubicó a muchos grupos, son aproximadamente 40 grupos que identificó, dentro de ellos está Paz y Justicia, ¿no? Entonces, Paz y Justicia es una organización que estuvo actuando, ustedes ya muchos lo conocen, que estuvo actuando en la zona el norte de nuestro país, en donde se registraron graves violaciones de derechos humanos, incluso iban con el ejército, hacían acciones con el ejército y no pasaba nada, ¿no? Entonces, ese punto tenemos. Tenemos también en la anterior que desde el FRAIBA, muchos colectivos, muchas personas también hemos estado como lidiando, luchando para el acceso a la información, ¿verdad? El acceso a la información ha sido muy limitada en nuestro país porque no logramos obtener realmente la información del Estado sobre la acción de los grupos civiles armados, sobre la estrategia verdadera del Estado que está implementando, que implementó en contrainsurgencia, ¿no? Bueno, ahí tenemos que la Sedena tiene 3 planes, ¿no? Entonces, el plan de N1 está realmente creado para la operación de defensa externa, el plan de N2 es para garantizar la seguridad interna y la paz social. El plan de N3, su objetivo es para proteger a la población. Y aquí cuando hay desastres naturales o alguna acción social que quiera hacer, bueno, ahí vemos a los militares que están apoyando, pero también vemos a los militares que están dentro de el plan de N3 en las comunidades, cortando pelo, haciendo las limpiezas de bucal, dando consultas, etcétera, etcétera. Y eso ha logrado que puedan penetrar en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, también esta foto que les comparto es de el papá de José Tila López García. José Tila López García era un compañero chol de la zona norte del municipio de Tila, en donde él vino a San Cristóbal a denunciar toda la situación que se estaba viviendo en la zona norte de Tila, con personal de la ONU, con relatores, estuvo dando su testimonio, y al regresar, en el 98, al regresar a su comunidad, fue atacado por el grupo paramilitar Paz y Justicia, que lo ejecutó, ¿no? Entonces, este caso nos parece muy importante porque a pesar de que fue 95, 96, 97, 98, se sigue repitiendo. En esta otra lámina también quise como poner algunas fechas importantes. Tenemos el caso del compañero Antonio González Méndez, que también es un caso que está a punto de ganarse en la Comisión Interamericana también,
¿verdad? Porque el Estado mexicano es responsable de esa violación también, que este caso se dio en el 99, la compañera Minerva, que fue desaparecida por el Grupo Paramilitar Paz y Justicia en el 96, el compañero Mateo Arcos, que también fue desaparecido en el 97, hasta hoy día no sabemos nada de ellos, ¿no? Pero está enmarcado dentro del conflicto armado. Y esto era el ejemplo, ¿verdad? Para que no nos organizáramos, para que tuviéramos muchos miedos desde las comunidades y no lograr una organización verdadera desde los pueblos. Aquí quise hacer como un pequeño resumen para decir que la situación no lo vemos diferente, ¿no? Seguimos en este 2020, seguimos con la acción de grupos armados, ¿no? Por ejemplo, en Aldama tenemos constantes agresiones armadas por grupos, ¿verdad? Que están armados, que están disparando aparentemente por la disputa de la tierra, pero ahí es constante. A pesar de que el Estado trata de decir que está resolviendo la situación, que está firmando acuerdos, ¿verdad? Pero la situación continúa, ¿no? No para. En el caso también, ahí en el pueblo vecino está Chalchihuitán, ¿verdad? Y ahí tenemos también desplazados, todavía tenemos 1,237 desplazados de 5,000 que se desplazaron hace 3 años, ¿verdad? Que no pueden regresar a su casa porque la situación sigue delicada. Allá en Chilón también hay 2 comunidades, Carmen San José, San Antonio Palbachín, ¿verdad? Que están también siendo atacados, hostigados, ¿verdad? Por grupos que están armados, ¿no? En Los Chorros, igual, aquí en Acteal, de la organización Las Abejas de Acteal, hay 31 compañeros que están desplazados, ¿verdad? Porque tuvieron que desplazarse por la acción también de las comunidades, ¿no? Y bueno, ya para terminar, quiero como contarles que justo ahora con este cambio supuestamente de nombre del ejército, ahora que es Guardia Nacional, ahora otra vez tenemos la presencia justo en Chilón, en donde los ejidatarios se han organizado porque ellos nunca les fueron consultados por la creación de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Entonces, ellos también tenían una base militar en el marco del conflicto armado, recientemente se fue, ¿verdad? Pero ahora va a haber está habiendo una construcción de la base militar, de la base de la Guardia Nacional, allá en la comunidad. Ellos hicieron una acción en contra y resultó que fueron reprimidos severamente también ahí. Hubieron heridos, hubieron 2 hermanos detenidos, ¿verdad? Que ahorita han obtenido su libertad, no una libertad total, sino que están en libertad, pero siguiendo su proceso, ¿no? Entonces, las acciones continúan. En este marco de pandemia parece que las violaciones a derechos humanos no han cesado, ¿no? Entonces, yo hasta ahí lo dejo y pues esperamos sus preguntas. Me da mucho gusto compartir con ustedes para poder estar este día. Sí, vamos a hacer una serie de 3 preguntas y para que contesten, y después otra serie de 3 preguntas. Hay una que dice si había indicios el 1 de enero del 94 de que iba a haber un levantamiento armado, sobre todo los que vivían en San Cristóbal o en Chiapas, si había algún indicio, alguna sospecha. Esa es una pregunta. ¿A qué se le llamó la traición de Zedillo en febrero del 95? Y la otra es qué pasó con los asesinos de Acteal, si están presos, si se los juzgaron, qué pasó con ellos.
Esas son las 3 primeras preguntas. Voy a contestar. Una pregunta. Bueno, en relación a los indicios del 1 de 94, lo que podríamos decir es que no estaba presente la idea de lo que realmente sucedió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había antes un ejemplo, ¿verdad?, de que un movimiento armado, un movimiento guerrillero tomara así de sorpresa 7 cabeceras municipales y fuera una movilización tan amplia. Ahora, de que la existencia de un movimiento armado en Chiapas era algo que se fue filtrando poco a poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había habido una acción militar ya antes en la zona de la Garrucha en mayo, en el mes de mayo del 93. Aunque en un momento esa acción el gobierno la ocultó y quedó como que fuera una acción aislada. También había habido otro tipo de enfrentamiento en una zona muy cercana a San Cristóbal, con la desaparición de unos militares del cuartel de Rancho Nuevo. Y en ese sentido también se quedó como que hubiera sido una desaparición sin saber bien, es decir, la investigación de lo que sucedía. Entonces había la necesidad del gobierno de Salinas de considerar esta zona como una zona más controlada. Y esto de alguna manera favoreció al hecho de que se mantuviera la idea de la presencia del movimiento armado en Chiapas como algo más como de conocimiento de las zonas, de los pueblos, de los finqueros mismos, ¿no? Pero lo que realmente fue una sorpresa es que surgiera el 1 de enero del 94 en la forma, y que fuera también con una declaración de guerra de esa manera, ¿verdad? Con una conciencia clarísima de la historia y con una propuesta del cambio del gobierno y del cambio del sistema, ¿verdad? También el hecho de que de alguna manera fuera una toma, diríamos, pacífica. Yo diría así como que en un principio fue una convocatoria de presencia de la sociedad en general, que vinieron y estuvieron presentes en las tomas y vinieron a conocer a lo que sería después conocido ya como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que el subcomandante insurgente Marcos tuviera entrevistas, ¿verdad?, públicas en ese mismo momento. Entonces, diríamos que para los más cercanos a las comunidades no estaba tan ajeno. Y para los que fue una sorpresa, pues de alguna manera sí, total sorpresa, porque la presencia del Ejército Zapatista en las cabeceras era una presencia de denuncia de la situación y también de presencia, diríamos, como en San Cristóbal, aquí que estamos, que tomaron el Palacio Municipal, que tomaron una farmacia, que de alguna manera y fueron en contra de la documentación pública que había ahí, como lugares donde se ocultaba o se guardaba la ignominia sobre los pueblos y los sistemas de control de los pueblos. Entonces, no hubo más, ¿verdad? Porque hubo la toma del cuartel militar de Rancho Nuevo, pero no hubo una cuestión así como de masacres, ¿verdad? Entonces, lo que convirtió, digamos, esta situación en una situación de violencia y de masacre fue la respuesta del militar y bueno,
Entonces, diríamos que la traición de Zedillo, que es la otra pregunta, es en el sentido de que después de Salinas, ¿verdad? Como el nuevo gobierno empezó con Ernesto Zedillo Ponce de León, que era del PRI también, y que de alguna manera estaba negociando una relación con el EZ, después de que el EZ había también hecho una acción de ocupación y de ruptura de un cerco militar que habían puesto después en el año de 1994, en diciembre, porque diríamos, durante ese año se habían dado los diálogos de la catedral, que fueron entre febrero y marzo del 94, esos diálogos en los cuales había un comisionado de parte del gobierno, que era Camacho Solís, y que este comisionado había ofrecido la resolución de la problemática en un diálogo de alguna manera, donde se colocaron las demandas del EZ, y que eran demandas de tipo nacional, de tipo regional y también de tipo comunitario, y que parecía que el gobierno iba a atender a esas demandas a través de lo que se consideró el diálogo de catedral con la mediación de don Samuel Ruiz García. Y como este diálogo en realidad no ofrecía ninguna garantía, el EZ, porque lo que querían desde el gobierno era dar soluciones sociales, ¿verdad? Solamente decir, necesitan salud, educación, necesitan atención a los problemas de tierra o a la justicia, pues también, o alguna modificación a los procesos de elección que estaban de alguna manera siempre amañados y siempre dentro de la estructura del PRI, y que venían las elecciones y que el gobierno estaba garantizando elecciones limpias y claras, pero no aparecía de alguna manera la conciencia de que iba a cambiar la relación entre los pueblos. Entonces el EZ negó, ¿verdad? No quiso aceptar la propuesta del gobierno para la paz, y entonces se siguió un tiempo de convocatoria del EZ, digamos, de las organizaciones a nivel nacional, y vino en el mes de agosto la Convención Nacional Democrática, que fue uno de los acontecimientos muy importantes de convocatoria nacional de todas las organizaciones, movimientos sindicales y movimientos sociales, y presencia de 100 delegados que se nombraron en la Convención Nacional Democrática, y que parecía que con esto el EZ iba a lograr una forma de establecer una legitimidad, y que esta idea de la legitimidad se iba a establecer de alguna manera por la conciencia de la sociedad mexicana. Entonces, como esto de la Convención Nacional no tuvo respuesta, entonces apareció la posibilidad de las elecciones, y las elecciones a nivel nacional y las elecciones a nivel de Chiapas, y también ahí hubo un fraude, ¿verdad?, electoral, tanto para establecer al PRI como, diríamos, con el Zedillo, como también el gobernador en Chiapas. Entonces, en ese sentido, cuando viene Ernesto Zedillo, viene con la idea de que él va a restablecer la situación con el EZLN, que ha avanzado ya en el nombramiento de los municipios autónomos, de tal manera que ya cuando el 19 de diciembre del 94 ya parece que la expansión del EZLN. Entonces, hay una confianza de alguna manera, no confianza, sino hay una búsqueda de relación, y establecen una correspondencia entre el EZLN y el Ernesto Zedillo, y hay cartas públicas de esta correspondencia.
Y cuando parecía que se iban a establecer las relaciones a nivel de delegados de parte del gobierno y delegados de parte del EZ, es cuando viene la declaración de Zedillo de que encuentra arsenales del EZLN en casas de seguridad, y también en que nombra a los dirigentes del EZLN como dirigentes de la organización y los considera, pues, de alguna manera guerrilleros y terroristas. Entonces, este es lo que se llama la traición de Zedillo, es decir, el que tiende la mano de alguna manera para establecer un diálogo más directo con el EZ, y de allí está preparando el golpe, que fue la ocupación de la zona liberada donde ya existía presencia del EZ, y también la persecución de los líderes y encarcelamiento, en este caso, pues, de Jorge Javier Elorriaga, y también de nadie más que Jorge Santiago también. Entonces, en ese momento, yo soy parte de esa, nombrados por Zedillo, que son nombrados como dirigentes del EZ, aunque yo en esta circunstancia real, concreta, no era parte de la dirigencia del EZLN. Bueno, le doy la palabra aquí a Roberto. Bueno, sobre la situación de los presos de Acteal, en este momento, pues la mayoría de ellos están libres, ¿no? Y eso lo sabíamos desde un principio, ¿no? Que las investigaciones estaban muy mal hechas, ¿verdad? Y que todo apuntaba a la impunidad. Entonces, eso se comprobó ahora recientemente, 2007, 2008, 2009, se fueron liberando a la mayoría de los señalados como paramilitares de cometer la masacre de Acteal. Se fueron liberando, ¿no? Entonces, esto llegó hasta el más alto tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, en donde presentaron amparos, y la misma Corte dijo, bueno, pues es que las investigaciones están muy mal hechas, entonces, apelando al principio de debido proceso, quedan en libertad porque el Ministerio Público no hizo bien las investigaciones, utilizó pruebas ilícitas y esas cosas, entonces los dejan en libertad a la mayoría de ellos, ¿no? Eso, tanto las víctimas como nosotros, de por sí lo sabíamos, todo el mundo lo sabía, que esto iba a ser un negacionismo, que esto iba a ser una impunidad, ¿verdad? Y eso es lo que se evidenció ahora. Para el Estado mexicano, también para decir que está investigando, que está encontrando a los verdaderos culpables, tanto materiales como intelectuales, también abrió una fiscalía especial justo para la atención al caso Acteal. Sin embargo, desde ese año hasta hoy, esa fiscalía no ha tenido ningún acto relevante, ¿no? El caso se encuentra en completa impunidad. Mandaron a llamar a Emilio Ochoa Fed para que declarara, mandaron a llamar a otros funcionarios. Sin embargo, de eso no ha pasado, ¿no? Entonces, no hay una investigación realmente eficaz que demuestre que realmente se cometió la masacre en el marco del conflicto armado, que se compruebe toda la situación de violencia, ¿verdad? El Estado lo está negando siempre, y así va la corriente de negarlo con los otros casos también de graves violaciones de derechos humanos. Pero las víctimas, los sobrevivientes, no solo de Acteal, sino también de los casos que se cometieron en zona norte, están en esta lucha de memoria, verdad, justicia, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen la verdad, ellos son los que vieron qué es lo que pasó, y el Estado pues ha estado negando completamente todo, ¿no? Entonces, impunidad total, no tenemos nada.
Y por eso apostamos también desde los tribunales de conciencia. Por ejemplo, aquí estuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde se posicionaron los casos, vinieron testigos que realmente estuvieron en los hechos, ¿verdad? Contaron su experiencia, ¿verdad? Y aún así, el Estado no hace nada, ¿no? Entonces, y por eso es que las víctimas de Actial, el grupo que se mantiene organizados, la organización de las abejas de Actial que está organizada, ellos están luchando por la verdad, por defender la verdad también, ¿no? Entonces, ellos están esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues haga el señalamiento al Estado mexicano de violador de derechos humanos, porque eso es lo que pasó, una grave violación de derechos humanos. Bueno. Sí, Irina va a hacer otras tres preguntas para continuar, ¿no? Sí, bueno, ¿qué pasó en Taniperla entre los años 97 y 98 en el marco de los ataques a municipios autónomos? Otra en referencia al Plan Chiapas 94, si se dio con las instrucciones de los manuales de guerra de Estados Unidos, y si podrían explicar un poco lo que pasó en el Congreso de la Unión cuando llega la marcha de color de la tierra, donde se produce la traición de todos los partidos políticos. Bueno, quizás hay cosas que podría explicar un poquito es sobre lo que hizo el gobernador Albores Villán. Es decir, la contraofensiva de parte del gobierno cuando se logra el establecer los municipios autónomos es el ejercicio que va asumiendo los pueblos, ¿verdad? De tener representación de las comunidades de base, las bases zapatistas, en delegados que van y construyen, diríamos, una sede, y esas sedes son las sedes del gobierno de los municipios autónomos. Y se convierte también en lugares para la convocatoria, ¿verdad? La convocatoria civil y social también, y de la solidaridad. Y también los lugares donde se va haciendo como el lugar para la cuestión de las artes y la educación, y también para la cuestión de la salud. En los municipios autónomos se establece el lugar para especialmente tres elementos: la comunicación, la salud y la educación, la salud y la comunicación. Entonces, diríamos que todo este ejercicio, ¿verdad?, de los municipios autónomos también trae algo que ha sido fantástico, ¿verdad?, que es el hecho de que la pintura, los murales, toda la cuestión de esta representación de los procesos en una dinámica artística, donde hay, diríamos, colaboración de parte de la sociedad civil y de muchos artistas, ¿verdad?, voluntarios que se sumaron y que de alguna manera comunicaron también su técnica, ¿verdad? Pero la participación de jóvenes, de mujeres, hombres, niños, en la pintura y en la elaboración de los murales y todo lo que significa esta tradición de México, ¿verdad? Porque el muralismo es una parte de la tradición de México y de la tradición de los revolucionarios también. Entonces, diríamos que los municipios eran lugares también de una manifestación de expresión artística. Entonces, cuando viene el gobernador Albores Villán, primero hay una propuesta de remunicipalización, que quiere decir
que el gobierno va a dividir a los municipios y los va a tratar de controlar de una manera más clara. Es decir, estableciendo divisiones en algunos municipios para que la parte que tiene más, diríamos, relación con el gobierno, sobre todo los priistas, queden de alguna manera identificados y los que no están con el gobierno queden también de alguna manera identificados para la relación de represión. Entonces, en Ocosingo, ¿verdad? Es uno de los grandes murales hechos por un compañero que era famoso checo. Es decir, él era, diríamos, de México, de la Ciudad de México, y él había venido así especialmente para elaborar estos murales y habían creado unos murales que tiene una historia, ¿verdad? Es el mural de Taniperlo. Y cuando el gobernador decide desmantelar, es la ocupación del territorio, la ocupación de la sede, la destrucción de la sede, la destrucción de los murales y la destrucción de todo elemento que signifique la presencia del EZ en esas comunidades. Esos desmantelamientos pues son históricos, ¿verdad? Que son parte de esa represión, porque ya 97 y 98 ya está abierta la posibilidad de la represión, porque inclusive los acuerdos de San Andrés, que son en febrero de 1996, el gobierno no está dispuesto a firmar esos acuerdos y a que se conviertan en una ley constitucional, es decir, que sean parte de las leyes que el gobierno establece en relación a los derechos y cultura de los pueblos indígenas. Entonces, es precisamente por eso que hay toda una búsqueda de que el Congreso de alguna manera logre la aprobación de los acuerdos de San Andrés y que se moviliza el EZLN para lograr que estos acuerdos se establezcan a nivel nacional y que sea el Congreso, tanto el Congreso de los senadores como los diputados, la Cámara Alta y la Cámara Baja, logren un acuerdo de partidos para que estos acuerdos sean ley. Entonces, el movimiento del EZ, ¿verdad?, logra llegar al Congreso de la Unión a dar su palabra y a mostrar que la legitimidad de los acuerdos y la propuesta de la COCOPA, que es la Comisión de Concordia y Pacificación, que coadyuvó para los acuerdos de San Andrés, se establezca como una ley. Y son los diputados y los senadores los que no aceptan esta ley y vuelva a quedar en una posibilidad de decir no hay ley porque no hay consenso de los senadores ni de los diputados y se va a una controversia constitucional que al final tampoco la controversia puede, diríamos, dirimir el asunto de la ley. Y hasta ahora, diríamos, con el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, está la idea de crear una ley de los pueblos indígenas que quizás algunos piensan que va a recuperar los acuerdos de San Andrés, pero en realidad el punto clave, que es la autodeterminación de los pueblos, no lo han resuelto y no la van a aceptar porque esto es la cuestión del territorio de los pueblos. ¿Cuál era la pregunta de la Chiapas? Si se aplicaron allí las estrategias de Estados Unidos, de la Escuela de las Américas. Bueno, nosotros desde el FRAIBA, también en la documentación que hemos hecho, pensamos que todas estas estrategias de la Escuela de las Américas se ha aplicado perfectamente, ¿no? En principio porque Mario Renán Castillo, que es el comandante de una región de aquí del ejército,
pues estudió en la Escuela de las Américas, ¿verdad? Y otros comandantes también estudiaron en Fort Bragg, que si no mal recuerdo es otra extensión de las escuelas de la Escuela de las Américas, ¿verdad? En donde también aplicaron estos principios de guerra, ¿no? Entonces, está muy bien establecido. En algunas de las partes también dentro del, creo que cuadernito, pero aquí en esta parte se mencionaba que también el ejército no solo tiene el plan de campaña Chiapas 94 en su actuación, sino que también tiene varios manuales de guerra, ¿verdad? Por ejemplo, está el manual de guerra irregular, ¿verdad? Que es el tomo 2, que dice operaciones de contraguerrilla o restauración del orden. Y esto está impreso en los talleres del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y hay una serie de documentos, ¿verdad?, que están enfocados a la contraguerrilla, al trabajo de destrucción organizativa de los pueblos, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, que pensamos que están aplicados todos esos principios, ¿no? En principio, porque los comandantes, pues, estudiaron en estas escuelas, ¿no? Y entonces, y como decía, es un plan vigente que está en marcha, ¿no? Sí. Te hago una serie de preguntas que están acá en el chat. Preguntan, todas estas comunidades, voy a leerte las tres juntas, todas estas comunidades donde hay desplazamiento, ¿hoy son bases de apoyo? ¿Podría explicarnos luego qué son y cómo se conforman las bases de apoyo? ¿Solo hay en Chiapas? Otra, ¿cómo se resisten a tanto hostigamiento y terrorismo de Estado? Lucía agrego entonces, dice, los desplazados del 2020, ¿refiere a municipios autónomos, zapatistas o vecinos? ¿Ha empeorado la situación con AMLO? Y para el compañero Jorge, ¿qué perspectivas posibles pueden pensar para aquellas sociedades que no son indígenas en otros países? Es decir, sin la identidad histórica y cultural, ¿cómo sería posible crear este nivel de conciencia de la posibilidad de crear una sociedad alternativa? Si nos contestan eso, somos felices. Bueno, para darle lugar a Rubén, ¿verdad?, de que nos platique un poco sobre los desplazamientos, y sobre la resistencia y sobre el terrorismo. Y después yo voy a hablar un poco más en la cuestión de la última pregunta. Pero lo de las bases, ¿verdad? Uno de los puntos importantes, ¿verdad?, de que yo refería en el surgimiento del EZLN era la convocatoria que tuvo a los pueblos indígenas y la suma, ¿verdad?, de que los pueblos se organizaron de tal manera que 268 organizaciones de Chiapas se sumaron a las demandas del EZ, ¿verdad?, como causa justa. Y de alguna manera aprovecharon también para saldar cuentas con los terratenientes y ocuparon territorios. Y de esta ocupación se hizo a nombre del EZ, pero no eran bases de apoyo. Entonces, las bases de apoyo realmente es una definición muy importante, porque las bases de apoyo es una pertenencia reconocida de zapatistas, ¿no? Una base de apoyo tiene obligaciones, tiene tareas, tiene un ejercicio permanente de voluntad y de participación y asumen cargos. Y las bases de apoyo son la organización del núcleo, la célula principal, porque el conjunto de bases establece las regiones o los municipios
las comunidades y luego los municipios, y luego esos municipios pues pueden constituir ahora mismo los caracoles. Y cada caracol tiene varios municipios y cada municipio tiene varias comunidades y cada comunidad tiene varias bases de apoyo. Pero esto es una pertenencia muy estricta. Entonces no se puede hablar de bases de apoyo sin que exista esta relación. Lo que pasa es que en el conjunto de los procesos, ¿verdad? Han surgido organizaciones que fueron bases de apoyo, ¿verdad? Que no necesariamente existen todavía como, no son parte, pero fueron o tuvieron que ver vinculados al EZLN o fueron parte de las movilizaciones o de la conciencia misma organizativa. En el caso, por ejemplo, del que estamos hablando de Arteal, Arteal mismo no son bases de apoyo. No son bases de apoyo porque no son de EZLN, pero sí son pueblos organizados en la defensa de su dignidad y de su historia y de sus derechos, y una claridad también de su lucha. Entonces, en medio de todo esto existen también las organizaciones que poco a poco se fueron involucrando en una relación con el gobierno y se convirtieron en una relación negociada con el gobierno. Y son priistas también, y son parte del Partido Verde ahora, y también algunos de los partidos mismos de Morena, que son organizaciones de las comunidades que no son zapatistas, pero tampoco son conscientes de la dignidad de los pueblos y son que enfrentan a los zapatistas, ¿verdad? Entonces, los desplazamientos muchas veces son desplazamientos de personas y comunidades que no son bases de apoyo. Entonces, que no son bases de apoyo, pero sí son grupos organizados históricamente y tienen una conciencia y están de alguna manera defendiendo también el territorio. Y algunas de estas comunidades se pueden considerar parte del movimiento por su solidaridad. Entonces, la resistencia pues es histórica, ¿verdad? La resistencia de los pueblos diríamos, es una capacidad de sobrevivir a la muerte, ¿verdad? Y esto pues ahorita ya le dejo a Rubén, solamente que quería decir esto de la identidad. La identidad de las personas, ¿verdad? Su historia, sus raíces es común, ¿verdad? ¿No? Yo le doy mucho valor a la idea de los pueblos indígenas por su ancestralidad y por la idea de que hay unas raíces culturales profundas y que se reflejan en su vida y que están presentes en la sabiduría y en la conciencia. Pero esto es común, ¿verdad? Todos los pueblos, todos tenemos raíces y tenemos también conciencia de nuestra historia y tenemos una posibilidad de asumir nuestra identidad y de luchar también por nuestros derechos y por nuestra dignidad y mantener la posibilidad de la defensa de nuestro territorio, que somos nosotros mismos. Nuestro cuerpo es un territorio, ¿verdad? La defensa. La no violencia es una no violencia real, concreta, hacia todos. Y en la participación y democracia, que es la primera vez que estamos usando la palabra democracia en este diálogo, es algo que necesitamos establecer como principio de vida, ¿no? La participación y el respeto a los pueblos, a las culturas, a las personas, a la palabra. Y por eso yo pienso que la lucha de los pueblos es una lucha amplia, es una lucha global, y que de alguna manera esto es lo importante del ejemplo del EZ, es la posibilidad que desde la negación total es posible construir la afirmación de una identidad y de un derecho. Bueno, entonces les dejo la palabra aquí a Rubén. Sí, bueno, si bien es cierto que dentro de las comunidades que ahorita están siendo amenazadas
por grupos armados, ¿verdad? En las comunidades ciertamente en esas regiones, por supuesto que son vecinos comunidades zapatistas. Por ejemplo, aquí en Los Altos, justo ahora en Aldama, pues tenemos cerca al Caracol de Oventic, ¿no? En donde también es vecino, ¿no? Y justo a unas montañas después, pues ahí está Aldama, en donde está siendo atacado constantemente. Si nos vamos más a la parte alta, pues ahí tenemos Actial, en donde tenemos a Los Chorros también, en donde también está Poló, el municipio autónomo de Poló, y bueno, a unas cuantas montañas están las agresiones, está el hostigamiento hacia las abejas de Actial, hacia comunidades, ¿verdad? Que en su mayoría, pues, también de una u otra forma se están organizando. Si nosotros nos vamos a la zona en donde que mencionamos Chilón, justo en esa zona de Chilón también tenemos la presencia de otro caracol, que es Comandante Ramona, ¿no? Que es otro espacio, y más aquí abajo está 1 de Enero, Patria Nueva, ¿no? En donde también se tiene la presencia. Justo la instalación de la base de la Guardia Nacional que se va a construir en el municipio de Chilón, a unos cuantos kilómetros está Comandante Ramona, ¿no? Entonces, y ahí se ve un camino también de muchas entradas hacia varias comunidades, varios lugares, que también está haciendo, pues, un acto de hostigamiento, ¿no? Entonces, como decía, que la pandemia no ha parado nada, ¿no? Entonces, los trabajos de megaproyectos, de provocación, hacia la lucha de los pueblos, totalmente continúa, es constante el hostigamiento, esta provocación hacia los pueblos, y por supuesto que nosotros vemos que estas instalaciones de nuevas bases militares, también en las Margaritas, en donde también se ha anunciado la instalación de bases militares. Bueno, tenemos la entrada hacia la selva, ¿no? En donde también hay muchos pueblos, muchas comunidades organizadas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues ahora es una militarización más legalizada, ¿no? Porque en su momento estuvimos en desacuerdo total con la Ley de Seguridad Interior, ¿verdad? La Ley de Seguridad, en donde se pretendía sacar al ejército a las calles en tareas de seguridad pública, ¿no? Entonces, ahora, según la lucha, las denuncias que han salido, el ejército está en las calles a través ahora de la Guardia Nacional, ¿verdad? Y vemos que en esta situación, pues ya desde el 2006, ¿verdad? Se ha incrementado también graves violaciones a derechos humanos, no solo en nuestro estado, sino ahora en todo el país, con toda esta presencia militar, ¿verdad? Con detenciones arbitrarias, ejecuciones, ¿no? Entonces, y ahora con las construcciones de las bases de las Guardias Nacionales, ¿no? Entonces, eso es como una situación que no para, que está continuando, pero es básicamente, pues, tener la presencia, el control del territorio, ¿no? Entonces, la intimidación, la provocación hacia, pues, la lucha de los pueblos, ¿no? Bueno, a ver si tenemos tiempo, y bueno, pueda leer un par de preguntas de las Brico, que nos quedaron afuera, que hay varias preguntas más o menos sobre lo mismo, ¿no? Sí, acá hay una, hasta que podamos volver a viajar, quiénes van a las Brico y cómo podemos colaborar desde nuestras geografías en este periodo. Bueno, y esto, si las Bricos están funcionando y quiénes estarían allí ahora. Sí, bueno, ahora en este periodo nosotros estamos tratando de organizarnos, reorganizándonos, ¿verdad?
para tratar de ver de qué manera pues tener la presencia también, ¿no? Entonces, todavía estamos en este momento de pandemia, ¿verdad? De decir, bueno, no vamos a todavía a llevar las brigadas a las comunidades. Hemos tratado de organizarnos de diferente manera por ahora para tratar de tener la información más pronta, directamente de las comunidades, ¿verdad? Pero estamos tratando de mejorar, de ver de qué manera sí tener la presencia. Así, vamos a tratar de hacer algunas pruebas pilotos para poder ver cómo tener la presencia, garantizar también el espacio para las brigadas, ¿verdad? Pero justo en este momento tenemos también solicitudes también de algunas comunidades en donde solicitan presencia, ¿no? Entonces, pero también en esta situación, pues nos sentamos, analizamos y estamos viendo cómo sería el mejor momento, cuándo sería el mejor momento para continuar con las brigadas. Yo quisiera añadir a este punto algo importante, ¿verdad? Que es la cuestión del ZLN. Es decir, el ZLN también ha cerrado los caracoles. Es decir, toda comunicación exterior la ha cerrado y ha mantenido como una estricta vigilancia, ¿verdad?, sobre ¿cómo se llama?, la comunicación exterior, de tal manera que ha mantenido también un cuidado sobre la salud de las personas y ha indicado la necesidad de tener una sana distancia, de establecer algunos cuidados médicos y del cuidado también a través del tapaboca y algunas cosas han sido muy estrictos, de tal manera que apenas hace poco hicieron un comunicado donde dicen también el número de fallecimientos que han tenido, pero no han sido mayores, porque ellos no tienen la asistencia de salubridad de la nación, pero sí han tenido sus cuidados locales desde el punto de vista del ejercicio de su propia autonomía. Entonces creo yo que también en ese sentido el FRAIBA pues tendrá que esperar a que se puedan abrir los caracoles, ¿verdad? Porque aunque en las zonas donde no son zapatistas, pues sí, también hay una serie de conflictos que pueden ser considerados como parte de esta vigilancia y de la presencia de la solidaridad para establecer una dinámica de distensión. Yo creo que por ahí también es posible hacer algo que me imagino están estudiando desde el FRAIBA. Sí, y también, bueno, ya en su momento los colectivos de solidaridad tendrán la información para ver cuándo será el mejor momento de abrir nuestras brigadas también, tomando en cuenta estos elementos que mencionó el compañero Jorge. Bien, muchas gracias compañeros del FRAIBA, la verdad que han sido muy generosos con su tiempo y contestando las preguntas de los compañeros y compañeras. Seguramente vamos a volver sobre el tema de las brigadas en los próximos encuentros para quienes tienen curiosidad y quieren saber cómo poder viajar y participar. Así que muchas gracias Jorge y Rubén, les agradecemos un montón, también a Ann por este espacio y este tiempo. Y bueno, les recordamos a quienes están acá acompañándonos hoy que el próximo encuentro es el 12 de diciembre, el encuentro sobre la palabra, y va a estar acompañándonos Beatriz Aurora, así que bueno, esperamos contar con la presencia de ustedes, y también les agradezco mucho a todos los compañeros y compañeras de las redes de solidaridad que están trabajando todas las semanas para que estos encuentros sean posibles, así que un abrazo grande a todos y gracias por estar.